placer de recibirte, Patricio. ¿Cómo Muchas están? gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, espero desearles el mejor de los éxitos de nuestra nueva temporada. La verdad que agradecido de estar acá un nuevo año acompañándolos en Todo Pasa. No, un agradecimiento a vos. Bueno, vamos a analizar, vamos a arrancar a analizar entre mensajes y poder, análisis, por un lado, el mensaje del presidente Javier Milei y por otro lado el mensaje del gobernador Osvaldo Jaldo, que coincidieron en algo. Me parece que los dos coincidieron en algo que es central y es, dieron su mensaje de apertura de sesiones mirando a 2027. De hecho, podríamos sumar también a la intendente capitalina Rosana Chala en esto de dar un mensaje en un año que va a ser pensado para la gestión pública, para consolidarse, para prepararse para la revalidación de los títulos que va a ser en el más breve de los casos dentro de 15 meses. Claro. Porque la provincia de Tucumán va a ir a elecciones antes que en la nación. De hecho, incluso mucho antes, porque vamos a ver si el presidente cumple con uno de sus anuncios el pasado domingo de eliminar de manera definitiva las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que son en agosto de los años electorales. En ese sentido, el presidente de la Nación lo que me parece que buscó de manera, te diría, constante y estratégicamente pensada fue un contraste y poner sobre el ring constantemente a la oposición. ¿Mostrar el poder que tiene? El presidente buscó mostrarse como un presidente poderoso, buscó mostrarse como un presidente que en sus propios términos fue al Congreso a domar al kirchnerismo. Claro. Y este no es un elemento menor porque si nosotros pensamos 2 años atrás, la primera vez que Javier Milei llegó al Congreso de la Nación, lo tildó de nido de ratas, de cueva de corruptos y de un montón de otros epítetos que esta vez quedaron silenciados por gritos constantes y vivas constantes de la primera minoría que logró construir en la última elección de octubre pasado. Claro. Hay un dato. Sí. El presidente pasó más tiempo insultando y agrediendo a la bancada opositora que diciendo Lo que va a hacer. lo que va a hacer o lo que hizo el pasado año, que es una diferencia interesante con Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo tuvo 2 grandes ejes en su discurso. Lo primero que hizo fue apropiarse de un mote con el que se lo caricaturiza de manera recurrente, que es el hecho de la peluca, el hecho del dialoguismo. Esto es decir, que Osvaldo Jaldo... Como alejarse un poquito del... De hecho incluso apropiárselo y decir, che, yo estoy haciendo esto, sobre todo pensando en el segundo eje, que estuvo atravesado todo su discurso, que es equilibrio fiscal, una provincia ordenada, cuentas sanas. Y dijo, desde el principio, cuando mencionó lo que está pasando en Irán, espero que los conflictos se resuelvan con diálogo. Nosotros somos una provincia dialoguista y por ser dialoguistas, hoy las cuentas tucumanas están en orden. El diálogo es todo el tiempo hizo referencia a eso. Si te pones a ver, Patricio, mantuvieron los primeros mandatarios el mismo discurso de diálogo. Ayer, por ejemplo, con el nuevo mandato del doctor Fernando Jury, también dijo, quiero comenzar con un trabajo más de diálogo y más cercano con la gente. Lo mismo hizo la propia intendenta, Roxana La intendenta, Chala. de hecho, además de tocar un tema que el gobernador no tocó y omitió pícaramente, que es el tema del transporte, dejó muy en claro y lo puso taxativamente sobre la mesa el hecho de, acá está el gobernador de la provincia y la intendente de la capital, juntos para todos aquellos que dicen que hay algún tipo de ruptura o que hay algún tipo de, Claro. de disociación. Hay un libro de un psicólogo que se llama Tony Judd que lo que dice es, no pienses en un elefante. Lo primero que uno piensa cuando lee el título del libro es en un elefante. No pensés en que hay una disputa de poder. Bueno, me parece que son señales contradictorias que se dieron, pero que sin embargo en el caso del gobernador, y ahí sí me parece que pícaramente Osvaldo Jaldo, pícaramente hizo 2 cosas. La primera es darse la satisfacción personal de que la Cámara Legislativa en pleno aplaudiese a los diputados del Bloque Independencia, particularmente a Javier Noguera, y a los senadores del Bloque Independencia, a Sandra Mendoza y a Beatriz Ávila. Fue lo primero que hizo de cara a su púlpito. Lo último que hizo fue darle un dolor de cabeza a la persona que lo ayudó a escribir el discurso que dio, que fue cuando se salió completamente del guión y habló de la reforma electoral. Que no es un dato menor que Osvaldo Jaldo hable de la reforma electoral, porque es una deuda que él mismo contrajo con la ciudadanía tucumana y que revalidó el día que resultó ganador en las elecciones de octubre pasado. En campaña era lo que hablaba él. Exactamente. Entonces, casi en un tono de reproche al resto de la dirigencia justicialista, le dijo, muchachos,
¿Qué miedo tenemos nosotros de reformar el sistema si en Alberdi, recordemos, Claro. en octubre en el municipio de Juan Bautista Alberdi se votaron concejales e intendente, además de diputados? Se votó con boleta única y con sistema de acoples. Claro. Dato a tener en cuenta de cara a lo que se viene. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz está empezando a instalar la idea de modificar el sistema electoral, no para hacerlo parecido a Nación. Ellos tienen boleta única electrónica, Claro, hace mucho tiempo. sino para Creo que tener del gobierno de Urtubey. desde Urtubey, sino que quiere llevarlo a ley de lemas. Empieza a correr esa bola que hoy solamente hay ley de lemas o acoples en 2 provincias, Formosa y Tucumán. Parece que Salta quiere correr por ese mismo camino. Claro. Hay que ver, porque si hay una provincia en la que el gobernador está muy contrariado por el crecimiento de la Libertad Avanza, es Salta. Entonces hay que ver la señal que den los gobernadores dialoguistas. Y el mensaje que también te había mandado la semana pasada era de la imagen de Victoria Villarroel, que estuvo aquí sentada justamente donde vos estás, cuando estaba en plena campaña y logró ser elegida vicepresidenta. La posicionan a ella como la próxima candidata a presidenta de la Nación y que elegiría un peronista o un kirchnerista. No, kirchnerista yo creo que no es posible, porque hay un límite que ambos se ponen, que está vinculado sobre todo a los temas de lesa humanidad y al posicionamiento que tiene. Digo, el kirchnerismo tiene las banderas muy altas levantadas digamos, del 24 de marzo. Victoria Villarroel, por el contrario, está en las antípodas. No obstante, yo no descartaría, y a ver, la propia Victoria Villarroel dejó trascender que quiere ser candidata a presidenta en 2027, lo dijo en una provincia como La Rioja, en la fiesta de la Chaya, con el gobernador Ricardo Quintela, un gobernador que tuvo un comentario desafortunado en este momento, que es pedir que Javier Milei no llegue el 10 de diciembre de 2027. Me parece que eso es algo que ya se había superado. Pero Villarroel sabe que en la fórmula de poder libertaria, en la fórmula que Javier Milei lleve a su reelección, ella no va a estar en la vicepresidencia de la Nación. También hay que preguntarse quién va a estar con ella en la vicepresidencia de Javier Milei. Javier Milei va a elegir un vicepresidente que sea de su propio riñón, un incondicional, un fiel, y centrarse, replegarse sobre sí mismo, o va a buscar a alguien que le abra un poco el juego provincial de las provincias del norte del país, por ejemplo. Claro. Es un elemento a considerar. Victoria Villarroel, hoy las mediciones que están circulando a nivel nacional la ubican entre 5 y 8 puntos de intención de voto. Falta un montón para llegar al momento de elegir. Sí, pero hay quienes especulan con que puede ser el daño suficiente, puede hacerle el daño suficiente a Javier Milei como para que no gane en primera vuelta. Porque Javier Milei juega con algo, y de hecho la idea de eliminar las PASO tiene que ver con este juego, que es, frente a Javier Milei hay desorganización y fragmentación. Javier Milei necesita llegar a 40 puntos en primera vuelta y que nadie más esté cerca de 10 puntos de él para ganar rápidamente, o sacar más de 45. claro. El peronismo, que hoy es el principal espacio de oposición, es muy difícil encontrar algún referente que ordene a todo el justicialismo. También es muy difícil encontrar algún proyecto de país de cara al futuro. Es un espacio que mira hacia atrás. Entonces todavía se están dando esas discusiones, no termina de plantear esa dicotomía. Y después tiene un problema de orden hacia el interior del país, donde los principales gobernadores justicialistas, los principales dirigentes justicialistas, tampoco terminan de sentirse cómodos en un partido que hoy tiene como titular a Cristina Fernández de Kirchner, que la propia Cristina sabe que va a tener que tomar algún tipo de decisión respecto a su presidencia en el corto o mediano plazo para contribuir al ordenamiento, Claro. o para hacer funcionar al poder. Claro. Bueno, con algunas imágenes ahí mostrando, por supuesto, y con la lectura del análisis del licenciado Patricio Adorno, ¿quedó algo más, Pato? Me parece que lo que se viene ahora en el corto plazo... Viene el presidente, ¿no? Viene el presidente, Sí, sí. viene el presidente al Foro Económico del NOA, Sí. creo, y además viene a hacer una recorrida en Yerbabuena, dato no menor, lo voy a atar a un anuncio que se hizo la semana pasada. Sí, sí. La semana pasada la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación lanzó un sitio para que los ciudadanos cuenten cuáles son los municipios que tienen las tasas más altas, los impuestos municipales más altos, entre ellos figura Yerbabuena, como uno de los que se denunció que tienen tasas altas. No es un dato menor, siendo que Yerbabuena además hoy es el núcleo del cual uno de los principales Ganó ahí. Sí, ganó cómodamente. Uno de los principales contendientes a Lisandro Catalán o al espacio libertario, que es Mariano Campero,
tiene su pie fuerte, de hecho con la gestión de Pablo Macchiarola, me parece que no es menor que vaya a Yerbabuena. Además, Bueno, hoy vamos a estar dialogando en los próximos bloques con el diputado Federico Pelli. Vamos a hablar justamente también de la visita. Que tuvo un rol importante en la sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados, uno de los logros que marcó el presidente en su discurso de apertura de sesiones. Sí, sí. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos a seguir analizando todo lo que pasa aquí en la provincia de Tucumán. Me quedó que podemos analizar los discursos de algunos intendentes, ¿no? También. O las ausencias. O las ausencias. Porque hay una ausencia que generó revuelo en el sur de la provincia. Decila. El intendente de Concepción. Quiso abrir las sesiones. El hermano de la diputada. El hermano de la diputada quiso abrir las sesiones del Consejo Deliberante de Concepción por video. Ah, no. Porque él estaba en el Congreso de la Nación asistiendo a la apertura de sesiones que daba el presidente de la Y Nación. no se puede hacer eso. Es innecesario. Bueno, ¿tiene reelección Molinero? Tiene reelección. Recordemos que Concepción es el lugar de nacimiento de Roberto Sánchez. ¿Qué de la vida de Roberto Sánchez antes de ir? Me parece que está un poco replegado de la agenda pública. Tuvo que pagar un costo político importante en su última aparición. Sacó creo que 8% de los votos en la provincia. Fue el menos votado. Fue una muy mala elección para Roberto Sánchez en el marco de una gran elección de la Libertad Avanza que venía de la nada en la provincia de Tucumán. Hay que ver. Dos diputados, Pelli y Molinuevo, se suma Gerardo Huesen, que saltó del bucismo a la Libertad Avanza, y la incorporación, bueno, ahora de Creo al espacio libertario en la provincia de Tucumán.